Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan revisado las actividades anteriores. Son muy importantes porque ante un tema complejo, ir a lo básico es siempre una respuesta muy oportuna. Y los ejercicios anteriores son básicos, son ejercicios que nos van a permitir lo mínimo que debemos tener para ser felices, es decir, tener una vida saludable. ¿Por qué? Porque si no tenemos una vida saludable, eh, vamos a tener un mayor grado de incertidumbre y sobre todo vamos a querer controlar lo que no podemos en nosotros. Entonces, comer bien, dormir mejor y hacer ejercicio son muy importantes para lo básico. Y lo básico es cuidar nuestra salud. En esta etapa espero que ya hayan hecho algunos ejercicios, que se hayan comprometido. Lo importante es agendar y procurar cumplir lo que ahí elegimos hacer para tener una vida saludable. No elijan grandes objetivos, o sea, no quieran correr un maratón en un mes, no, para eso se requiere unos 8 meses, 6 meses, pero sí puedes tener en 15 días media hora de ejercicio regular todos los días o cada 3 días. Igual, cuidar tu sueño, cuidar que antes de dormir tengas un baño de agua fría, que no tengas el televisor o los aparatos electrónicos prendidos en tu habitación. Entonces son ejercicios sencillos que nos van a ayudar a lo básico, tener una vida saludable. Hoy abordaremos otro pecado mortal o pecado capital para la felicidad. Así que empezamos con el siguiente pecado, que es la desconfianza en las demás personas, desconfiar en los demás. Es el quinto pecado y ya vamos más allá de la mitad. Llevamos ya en el quinto de evaluación de la felicidad. Para eso ustedes hicieron su propia definición de felicidad y espero que sigan haciendo actividades para que la felicidad sea parte de su vida. Sentimiento de superioridad, nuestros problemas con el amor, controlador, y hoy vamos a trabajar desconfianza en los demás, y la siguiente será desconfianza en la vida, y la séptima, que es el desconocimiento de la fuente interna de la felicidad, que es buscar la conciencia plena. Nos dice Raj que hay estudios que la desconfianza es real, es natural y que de alguna manera lo tenemos programada. Él atribuye que en los inicios de la vida era necesario ser desconfiados. ¿Por qué? Porque si no estaba en riesgo tu sobrevivencia. Podríamos decir que la sociedad no estaba tan civilizada y ante ese poco grado de civilidad, pues había que desconfiar de todos los que te toparas enfrente. Entonces, de alguna manera, de ahí, de esa desconfianza que es necesaria para sobrevivir, es que hoy en día en la mayoría de la población trae esa desconfianza en los demás, algunos países más, algunos países menos, pero en general la gente desconfía de los demás mucho más de lo que realmente es el temor. ¿Por qué desconfiamos? Tenemos miedo a ser heridos o tenemos miedo a que nos quiten algo. Tenemos miedo a que abusen de nosotros.
Y si se dan cuenta, de alguna manera, tiene que ver ese miedo, por ejemplo, al tema de no comprometerte con el tema del amor, o sea, que seas un evasor de amor. Eso también puede ser porque desconfías en los demás. O sea, de alguna manera los pecados luego están interrelacionados. El tener miedo a ser heridos o a que te quiten algo es también una muestra de ser sobrecontrolador. ¿Por qué? Porque si tú eres un sobrecontrolador, no quieres que te controlen. Entonces, como tú quieres tener control de todo, te encierras en tu mundo y no confías en los demás para que no te vayan a herir. O porque tienes, de alguna manera, sentimientos de superioridad. Si se dan cuenta, cómo se relacionan muchos de los pecados para que en su conjunto y echarnos montón, hacernos infelices. Lo cierto es que la desconfianza en los demás tiene un costo social, tiene un costo personal y afecta la felicidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es miedo. ¿Sí? Si nosotros desconfiamos en alguien más es porque tenemos miedo. Miedo a ser heridos, miedo a que nos quiten algo y al final acuérdense del cuadrante de la infelicidad. La infelicidad empieza con miedo, miedo a perder algo y de ahí se desencadena la violencia. Entonces, también si no tuviésemos ningún miedo, eso es patológico. Es decir, si confiáramos ciegamente en todos los demás, pues tarde que temprano habrá una decepción y de alguna manera hay que buscar un equilibrio, o sea, tampoco hay que ser tan confiado. Alguien decía, confía en Dios, pero cierra la puerta cuando salgas. ¿Qué tanto debemos confiar? Y aquí está un veterano del tema de la felicidad, el profesor John Helliwell. Él todavía sigue estudiando estos temas, tiene muchas publicaciones, pueden entrar a su página y ahí pueden ver los descubrimientos tan importantes que tiene. En el tema de felicidad y el tema que nos ocupa de la confianza, ha escrito incluso cómo la democracia estadounidense ha decaído, y lo estamos viendo, estamos en pleno periodo electoral, y cómo esa democracia que fue un ejemplo para el mundo ha caído porque hay menos confianza. Y ya hay menos confianza porque hay menos interacción entre la gente. Él junto con Coleman sacan un artículo muy importante que se llama Bowling Alone, o sea, jugando boliche solos, donde de alguna manera ven cómo antes jugaban en ligas, es decir, en equipos, lo que había un mayor compromiso. Hoy hay más personas jugando boliche, pero no juegan por un compromiso de largo tiempo, o sea, lo hacen de manera libre, sin estar en una liga, sin estar en un equipo, y eso, dicen ellos, explica por qué la democracia de Estados Unidos ha ido en decadencia. Para el tema que nos ocupa, hizo un experimento. Pusieron en la ciudad de Toronto 20 carteras, cada una con $200, en distintos lugares con un nombre, un domicilio y una forma de contactar un supuesto dueño de la cartera. Y lo inventaron para que no fuese alguien real y decir, sí, pues lo conocía, por eso es que le entregó la cartera. Y las dejaron en distintos lugares con esos datos, con la posibilidad de que si la encontraba alguien, la pudiese reportar. Y luego le preguntaron a la gente. Hicimos este ejercicio. Hay 20 carteras dispersas por la ciudad. ¿Cuántas crees que van a regresar? O sea, ¿cuál es tu confianza en la gente? Y dijeron 5. O sea, un 23%. Podríamos decir que el nivel de confianza era del 23%. ¿Qué tanto podríamos decir confía la gente de Toronto en los otros? 23%. Y cuando reparten las
carteras, las dejan disponibles y resulta que de 20, 16 regresaron. 16 que representan el 80%, entregó. Por lo tanto, la diferencia entre este 80 y este 23 es la brecha de confianza, es decir, la gente confía solamente el 23 cuando pudiese confiar hasta el 80%. Los que conocen Toronto dicen, sí, pero es Toronto. Aquí en México no, aquí en México no regresan ninguna. ¿Cómo creen que esté la brecha entre lo que pensamos los mexicanos de los mexicanos y lo que realmente encontraríamos de respuesta de los mexicanos? De México no tengo el dato, pero lo hicieron en Grecia, lo hicieron en Colombia, y por ahí está la página, si entramos a la página principal del maestro, podemos encontrar cómo se han hecho estos ejercicios, y después desde Toronto ha habido otras y otras ciudades y han incrementado la muestra, se han ido a África, y resulta que siempre hay una brecha importante. En algunos, los menos es del 20%, es decir, si aquí dices 20, resulta que es hasta 40. El punto es que en todo el mundo se puede confiar más en los demás de lo que confiamos. Es decir, lo que tú esperas de que te lastimen o de que te engañen no es tal como en las realidades. Es decir, el aprendizaje es confiemos. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ser engañados es menor de lo que pensamos. Nuestro temor es mayor que lo que pasa en realidad. Y pues confiemos. ¿Por qué? Porque la confianza produce felicidad. ¿Qué han encontrado los estudiosos de la materia? Que cuando tú generas actos de confianza, cuando tú confías en los demás, tu cuerpo libera oxitocina, esta importante neurotransmisor que es importante para la felicidad. Por ejemplo, las mamás lo liberan cuando están amamantando. También cuando estás enamorado liberas oxitocina. Entonces, confiar en los demás es bueno para la felicidad. Por otro lado, si tú vives en una sociedad donde se confía, si tú haces negocios con personas en las que confías, vas a reducir costos de transacción. Por ejemplo, en el mundo, el mercado de diamantes lo realizan prácticamente entre judíos y es un tema de capital social. Se ha descubierto que, por ejemplo, todas las transacciones de compra-venta de diamantes no implican un contrato, por lo tanto se ahorran el 10% que se llevaría normalmente el abogado. ¿Por qué? Porque entre ellos hay confianza, ellos saben que pueden confiar entre sus iguales. Y obvio, como estudiantes de la Facultad de Economía, debemos impulsar la confianza. ¿Por qué? Porque es la base de la economía. Si tú vas a comprar una computadora y no confías que la computadora vaya a funcionar, o vas a comprar un celular, seguramente no lo vas a comprar, o vas a estar sufriendo o en buscar un proveedor que tenga ese nivel de confianza. Es decir, el sistema comercial reside en la confianza. Entonces, si cada uno de nosotros confiamos un poco más, vamos a contribuir al desarrollo económico. Y Raj nos da este dato importante. Dice que Dinamarca y Noruega, que son dos de los países más felices del mundo, 65% de su población cree que puede confiar en la gente de su país. Mientras Grecia y Rusia, que no son tan felices, el porcentaje es del 30%. Es decir, los países que tienen mayores niveles de felicidad, que tienen mayores niveles de desarrollo, es porque de alguna manera la población confía en su gente, o podríamos decir, son personas confiables entre ellos. Si se incrementa la desconfianza, se incrementa la infelicidad, pero sobre todo se obstaculiza el desarrollo. Obviamente que tenemos
muchas influencias negativas para no confiar. Los medios de comunicación son sensacionalistas. Entonces, muchas de las noticias las exageran. ¿Para qué? Para que puedan llamar la atención, y mucha de esta atención está centrada en magnificar eventos negativos, y eso nos lleva a desconfiar de la gente. Y la otra es que hay una realidad. La delincuencia, la inseguridad han crecido. Por eso es que de alguna manera tenemos que tener una confianza inteligente, no tenemos que tener una confianza ciega. ¿Por qué? Porque nos puede generar malas experiencias o incluso hasta poner en riesgo nuestra vida. Entonces recordemos que la confianza produce felicidad, en lo personal porque liberas oxitocinas, en lo colectivo porque crece las bases para el desarrollo del país, y por lo tanto podríamos decir que la confianza es un acto cívico. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás contribuyendo a generar un mejor país, pero sobre todo es redituable, porque si tú haces un acto de confianza en alguna persona, esa persona va a ser recíproca y va a confiar en ti, y se va a generar un boomerang para generar una confianza en la sociedad. Entonces tenemos que practicar la confianza inteligente. ¿Y esto qué significa? Buscar compensación entre los riesgos y la recompensa. Es decir, confiar en alguien, hay un riesgo, pero tengamos en mente que la recompensa va a ser mayor. ¿Por qué? Porque hay un acto de reciprocidad. Es decir, si tú no confías en alguien, tú tienes un costo, pero si tú confías en alguien, vas a tener una recompensa. Siempre es mayor la recompensa que el riesgo. ¿Por qué? Porque ya lo han demostrado los estudios. En la medida en que tú confías en alguien, esa persona va a regresarte la actitud, pero sobre todo porque ya se vio que se puede confiar más en lo que pensamos. Confiar en los demás maximizando las posibilidades de obtener beneficio al confiar en ellos. Es decir, yo confío y sé que de alguna manera tendré el beneficio de, una, me va a dar felicidad, y sobre todo tendremos que estar atentos para reducir que te engañen o que te hieran. De alguna manera, si tú eres consciente de los costos y beneficios que puedas correr, si tú eres consciente de decir, a ver, ¿qué puede pasar si me engañan o si me timan cuando yo he confiado con alguien? Pues de alguna manera tú ya pensaste también en los beneficios, y sí, te vas a dar cuenta que el daño no es tan grande. Tenemos 3 caminos para practicar esa confianza inteligente. 1, cada vez que vayas a confiar o que se requiera que confíes en alguien, recuerda los estudios que se han hecho. Podemos confiar en la gente más de lo que pensamos. Entonces, el puro hecho de tenerlo presente ya te tiene en un nivel de conciencia distinto. Recuerda, confiar en los demás es un acto cívico. Digamos, en la medida en que estás confiando en los demás, estás invirtiendo en el desarrollo de tu entorno. Si todos vivimos con desconfianza, no habrá estabilidad. Recuerden, esa es la mayor política de un gobierno, generar confianza. Puedes tener muchos indicadores favorables, pero si tú no generas certidumbre, de nada vale lo que hagan los gobiernos. Podemos decir que la confianza es un bien público. ¿Por qué? Porque en la medida en que se genera confianza, todos nos beneficiamos de él. Y 3, hay que tratar de reducir el daño de ser engañado. Es decir, voy a confiar, sé que se puede confiar más en las personas, sé que puedo contribuir al desarrollo, pero ¿y si me engañan? Pues tengo que estar preparado
para ese momento. Y son tres cosas que nos dice Ra que podemos hacer. Una es que en la medida en que alguien te quita algo, es una señal de que tienes algo. Y seguramente si alguien te quita algo es porque lo necesitaría más que tú. Y también es un acto para decir, seguramente soy alguien privilegiado. Soy alguien que tiene algo que los demás necesitan más que yo. Y seguramente a él le hace más beneficio que a mí. Entonces, de alguna manera, es decir, pensar en lo privilegiado que eres y que si tú te quita alguien el cambio, te cobra de más en el taxi, te cobra además en una reparación, pues lo tomes como tu labor social y que tu felicidad vale más que 20, 30, 100, 200 o 300 pesos. ¿Sí? Dos, hacer responsables a quienes violan la confianza. Es decir, tampoco dejes que sientan que te ven la cara. Si alguien viola tu confianza, no es que vayas a ir a vengarte, que vayas a reclamarle, que vayas a atacarlo porque ha violado tu confianza. No, recuerda, tú eres responsable de tu felicidad y no implica que no le digas que ha violado la confianza, que está destruyendo no tan solo la confianza que tú le has dado, sino que está afectando a todo el gremio que represente, que está afectando incluso el desarrollo del país. Es decir, has de saber que no te vio la cara, que no te importa tanto lo que te haya quitado, pero que sí te importa que se rompa el círculo de confianza. Y finalmente, perdonar. El perdonar es un acto con grandes beneficios para la felicidad, para la ansiedad, para el estado mental de las personas. Tienes a continuación, después de este video, dos escalas para que midas de alguna manera tu confianza. Por un lado, tienes un ejercicio para medir la confianza, es decir, qué tanto confías en los otros, que tengas conciencia de cómo andas en el nivel de confianza. Y vienen dos escalas para que te des cuenta qué tan bueno eres para perdonar. Y hay dos alternativas que tú puedes elegir cualquiera de las que quieras. Las dos te van a dar un indicador de cómo estás en el tema del perdón. Y a partir de esos datos, tomar decisiones. Es decir, no hay un ejercicio concreto como los anteriores de anotar y de hacer tareas. En este caso es simplemente que adquieras conciencia de cuál es tu nivel de confianza que tienes en los demás y que veas qué tanto puedes mejorar practicando estas tres prácticas. Y que también tengas a la mano tu conocimiento de qué tan bueno eres para perdonar y que empieces a hacer ejercicios de perdón. Te voy a dejar también una carta de perdón, es decir, muchas veces cuando alguien traiciona nuestra confianza, lo que hace es encender un interruptor de una desconfianza mayor que traemos. Y es necesario a veces hurgar y ver quién nos ha traicionado de tal o cual manera que nos ha dejado un daño ahí permanente para muchas veces, y ante el menor intento de que alguien nos quiere engañar, se enciende esa señal de que alguien violó la confianza en algún momento. Entonces, con esta carta, de alguna manera, tú puedes seguir algunos pasos sencillos para que, si quieres, va a ser opcional, es una herramienta más. Escribas esa carta, con el hecho de escribirla ya es un gran paso. Ya para entregársela o no es ya palabras mayores. Yo diría simple y sencillamente escribe esa carta y si quieres la rompes. Muchas gracias por
verme, espero sus preguntas y espero que el medir su deseo de, perdón, tus niveles de confianza en los demás y su capacidad de perdonar les sirvan para mejorar. Y nos vemos en el siguiente pecado mortal de la felicidad, que es también de confianza, pero aquí no es en los demás, sino la desconfianza en la vida en general. Muchas gracias.